Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor, Oh, gracias. y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Espíritu Santo, te damos gracias. Buenos días, queridos hermanos, bendiciones. Bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión del Rico Café de la Mañana. Bienvenidos sean todos en esta mañana, los que están conectados. Bienvenidos a aquellos que están conectados y reunidos en una casa para escuchar esta palabra poderosa. Ya me llegaron fotos de personas reunidas, pastor. Buenos días, Dios le bendiga. Les presento al pastor Johaski Piñango, la Dios le que habla bendiga. la pastora Yerelit de Piñango. Dios sigue siendo bueno. Así es. Cuando a veces estamos en vivo, ¿no? Cuando a veces nos abordan las emociones y los nervios por muchas cosas, ¿no? Las emociones pueden destruir muchos sentimientos, pueden destruir muchas relaciones. Las emociones, los nervios pueden destruir hasta matrimonios enteros, familias enteras o países enteros. Las emociones pueden destruir, pastor. Así es. Buenos días nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Johaski Piñango en compañía de su amada pastora Yerelit de Piñango. Buenos días, amados, bendiciones. Bendiciones. Hoy el Rico Café de la Mañana sigue vistiéndose de amor. Sigue vistiéndose de ese amor perfecto que es en Cristo Jesús, que es Dios. Mira que ayer estábamos conversando, estábamos escudriñando la palabra de Dios, mi esposo y yo. Y de verdad llegamos a una revelación, llegamos a una palabra que nos dio el Señor que wow, yo quedé sorprendida y queremos compartirlos con ustedes en esta mañana. Queremos compartirlos con ustedes en esta mañana. Estamos hablando de Jacob. Jacob, este hombre que era ¿cómo diríamos nosotros? Una fichita. ¿Quién diría? Una fichita, porque Jacob, si recuerdan, muchos habrán escuchado, muchos habrán conocido de la parte de Jacob cuando le roba la primogenitura al hermano, luego le roba la bendición, el hermano está remolesto con él, duraron años sin hablarse, años en esa contienda y en esa pelea, ¿verdad? Pero resulta que Jacob se arrepiente, pastor. Jacob quiere algo distinto en su vida a pesar de lo que había hecho. Yo le dije que mi esposa estaba hermosa. No me dijo hoy. Ok, está hermosa. Jacob quiere algo distinto en su vida a pesar de todo lo que le hizo a su hermano. Y él pasa por cierta circunstancia y por cierta extorsión de parte de su tío y todo eso. Pero nos llama mucho la atención la parte en que Jacob, para obtener la bendición, sigue guerreando y sigue luchando, de tal manera que él terminó luchando con un varón de Dios, con un ángel de Dios. Es impresionante esta historia, pastora. Es impresionante cómo nosotros hablábamos ayer con esa pasión, ese denuedo. Teníamos un punto de la vida de Jacob. La vida de Jacob
entró en un punto de su vida que su propia madre lo enseñó a ser un engañador, un mentiroso, para robar una primogenitura de su hermano. Es poder entender que cuando nosotros tenemos una familia distorsionada, tratamos de destruirlo sin darnos cuenta a nuestros hijos. Pastora, es poder entender, perdón un momento que la interrumpa, es poder entender que cuando el padre de Jacob amaba más a su hijo a Esaú, y la madre de Esaú amaba más a su hijo Jacob. Entonces hubo una controversia ahí como familia. Un hogar distorsionado. Primero hubo un hogar distorsionado. Vamos a empezar en un punto donde hubo una familia distorsionada porque había un reino dividido. Un reino así como estamos en estos tiempos que hay guerras porque hay reinos divididos. No meten a Dios en el medio. Siempre quieren meter sus propias opiniones, sus propios beneficios y sus propios intereses. Entonces ellos crearon dos enemigos. Ellos como padres crearon dos enemigos en potencia. Uno se volvió un engañador y un mentiroso, el otro se volvió un hombre violento y con un corazón herido. Así es. Es poder entender que Jacob se volvió un mentiroso, un engañador, un ladrón, de todo un poco, era un pecador. Era un pecador. Y le roba la primogenitura a su hermano, pastora. Así es. Impresionantemente, cuando le roba la primogenitura a su hermano, el hermano promete matarlo. Impresionantemente, pastora, que cuando el hermano promete matarlo, la madre le dice a Jacob: huye, porque tu hermano te va a matar. Ve a donde mi hermano, a donde su tío, pues. Hasta que se le pase la ira a tu hermano. Hasta que se le pase la ira a tu hermano. Entonces él se fue a donde el tío, a buscar de por allá, a buscar otra vida, otro rumbo, porque sabía que si se quedaba el hermano lo podía matar. Así es. Y él cuando llegó a ese nivel de esa casa a trabajar, que él se enamoró de la hija de ese hombre, él empezó a trabajar con amor por la hija de ese hombre. Pero ese padre de esa hija empezó a engañarlo también. Lo engañó, porque se dio cuenta que a pesar de que Jacob trabajaba por él, se dio cuenta que todo lo que hacía Jacob en su casa bendición. se multiplicaba, era de bendición. Él no quería perder esa bendición, no la quería perder. Entonces trataba de engañar a Jacob de una manera u otra. Jacob se da cuenta, ya tiene ya más de 20 años en la casa de su suegro, y él dice: ¿cuándo voy a trabajar yo para mí? De hecho, resulta que en uno de esos planes, él llega a un acuerdo con el suegro para obtener salario. Un acuerdo y una palabra. Se llegó a un pacto en ese momento. En ese tiempo las palabras valían oro. Eran un pacto entre dos personas. Entonces, él resulta que Dios, de acuerdo a lo que ellos pactaban, le multiplicaba el salario a Jacob. Esto hizo que el corazón de Labán, que era el suegro de Jacob, y el corazón de los hijos de Labán se llenaran de envidia, de rencor y de ira, hasta el punto que ya Jacob sentía que no lo miraban igual. Ya Jacob sentía y Jacob dijo: no, yo tengo que irme. Pero resulta y acontece que él, pensando en sus pensamientos, tengo que irme porque ya no me miran igual, vino Dios a su encuentro y le dijo: Jacob, levántate de ahí y huye a la tierra tal con tu familia, que yo estaré contigo. Mira lo que le dice Dios: yo estaré contigo. Y así muchas veces Dios nos dice a nosotros: sal de tu tierra y tu parentela, o sal de un sitio, o sal de un lugar, que yo te estaré contigo en cualquier lado, y te promete estar contigo en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en tu relación, en tu trabajo. Y a veces vienen los procesos y los problemas y le echamos la culpa a Dios porque Él fue el que dijo que iba a estar con nosotros. Así es. A Jacob le pasó algo así. De hecho, vamos a leer Génesis 32, 25. En medio de esa huida, él se va. El Señor le dice que va a estar con él. El Señor dice que va a estar con él. Y el Señor va a su encuentro. El Señor va con él en ese viaje. Pero resulta que en 31, 22. Ya le había dado una promesa. Que iba a estar con él en ese viaje. Tenía que huir porque ya su suegro ya no lo quería, y sus cuñados. Su suegro y su cuñado ya no lo querían porque él dijo que él quería irse con su familia, porque Dios le había revelado ya que tenía que volver a la tierra de su parentela, de su familia. Ya era el tiempo preciso, después de tantos años, que tenía que volver, pastor. Sí, él huye
Y resulta que obviamente no le comenta a su suegro ni a sus cuñados porque Sale tenía de temor, mal, salió claro. huyendo. Pero escuchen algo. Génesis 31, 22. Vamos a leerlo del 21. Huyó pues, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Huyó pues con todo lo que tenía, se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. A Labán el suegro. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Ay, Y le alcanzó en el monte de Galaad. Pero escuchen algo, presten atención a lo que viene. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y dijo: guárdate, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. o sea, Dios ya estaba advirtiendo al suegro que cuidado con mi hijo porque iba para esa. Exactamente, guárdate. O sea, de una manera u otra Dios te guarda, te protege, pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Exactamente, él sabía con el corazón que iba Labán y su familia a buscar a Jacob. Claro, él sabía que... Él tuvo que sabía. huir, él tuvo que Él huir. tuvo que huir por eso y sin Porque embargo... su suegro y su cuñado venían por él para matarlo porque él se llevó su cosa. Y a la final había un pacto y una palabra de que eso era de Jacob. Así es. Pero el suegro y los cuñados no querían entregárselo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Pasaron por encima de esa palabra. El Señor le dice: guárdate de hablar descomedidamente con Jacob. Mira, él no está solo, yo estoy guardándolo, ¿no? Entonces, cuando llega Labán a donde está Jacob, a pesar de que no fue a agredirlo, suelta unas sandeces de mentira. Es poder entender, mira, es poder entender por un segundo este paréntesis aquí, pastora. Jacob, cuando él huye de la tierra de su hermano, de sus padres, de su parentela, él huye porque su hermano lo quería matar. Pero en ese proceso de esos años que ya vivía en la tierra de su suegro, con su mujer y sus hijos, él pudo entender en ese proceso. Él creía que había un Dios, el Dios de su padre, y él estaba luchando y él sabía y entendía que todo lo que multiplicaba Dios en su mano, él podía entender que Dios ya estaba haciendo algo hasta en su corazón. Hasta en tu corazón, porque el cambio empieza por ti. Jacob sabía que Dios lo estaba transformando, pero él necesitaba un encuentro con Dios para terminar ser formado completo. A Jacob le faltaba mucho. Sí, claro. Y entonces, Dios lo libra de ese ataque de los suegros. Ajá. Y entonces Jacob se siente como que angustiado igualmente porque él sabía que el hermano estaba por allá. Claro, el suegro le dice tantas cosas, lo insulta, pero después dan un trato y dijo: no, llévate todo, hasta mis hijas, yo te las entrego. Hubo un pacto porque ya Dios había tenido un encuentro en sueño con el suegro y lo sujetó, pastora. Así es. Lo sujetó porque Dios sabía que si no lo sujeta, él podía matar a Jacob y hasta sus familias, o quitarle su familia y sus bienes. Pero Dios ya sabía cuál era el plan que tenía con Jacob. Dios sabe cuál es el plan que tiene contigo. Es poder entender que cuando Dios empieza una obra en tu vida, aunque tú no la entiendas, en medio de los procesos, tú no estás entendiendo tantas cosas que pasan en mi familia, que pasan en mi hogar, por qué pasan tantas cosas. Jacob entendió que ya Dios tenía un plan con él, pero a él le faltaba algo, que era un encuentro con Dios. Así es. A él le faltaba un encuentro con Dios. Entonces vamos a leer. Resulta que Jacob, en esa angustia, porque su hermano, él manda mensajeros a su hermano, para que su hermano supiera que él iba hacia allá, ¿sí? Pero él sentía que necesitaba algo más de Dios. Él necesitaba algo más de Dios. No, él puede entender que cuando Jacob manda emisarios a su hermano, porque ya después que ya cuadra con su suegro y el suegro y los cuñados no le hacen daño, porque Dios se le reveló al suegro y los cuñados, ya Dios lo salvó de esa parte primero. Después mandó emisarios con presentes y mandó ofrendas para su hermano, porque ya sabía que su hermano venía a matarlo también. Su hermano venía, no se le había olvidado que él había robado la primogenitura y él quería matar a su hermano. Y miren cómo, y escuchen cómo pasa. Y él le mandó emisarios a su hermano Esaú. Jacob le mandó emisarios
con presente y ofrenda para que lo perdonara. Así es, mira cómo. Él ya estaba orando y hablando con Dios, ya estaba buscando la presencia de Dios, pero muchas veces nosotros con las preocupaciones y las ansiedades y los miedos y los temores nos apartamos de realmente que nos puede ayudar. Pero Jacob ya estaba clamando porque ya sabía que él podía morir en manos de su hermano. Veamos Génesis 32. Génesis 32, 4. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y sierva, y envío a decirlo a mi siervo para hallar gracia en tus ojos. Él comienza a preparar el terreno para llegar a donde su hermano, porque él sabía cómo había dejado el corazón de su hermano. Claro. Entonces los mensajeros llegan y le responden en el 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Ya venían armados en contra de su hermano. Ya había una guerra ahí porque ya esa familia fue destruida ya había una raíz de amargura desde muy pequeño. No nada más cuando le robó la primogenitura, pastora, ya venía con una raíz de amargura. Claro, uno era consentido de papá, otro era consentido de la mamá. Y después de ñapa, porque nosotros mismos destruimos a nuestros hijos y traemos maldición a nuestros hijos sin darnos cuenta cómo lo estamos criando, con nuestras actitudes, cómo somos nosotros como padres, que somos los primeros, la autoridad. Ya ellos habían dañado el corazón de esos dos hermanos, el papá y la mamá, por cómo lo estaban criando, por sus ejemplos, porque tú puedes aconsejar a tus hijos, los puedes aconsejar, los puedes decirle tantas cosas, pero tu ejemplo, tu actitud es la que va a enseñar el día de mañana, el fruto que van a dar a tus hijos es lo que tú le enseñas. Así es. Miren, escuchen cómo sigue diciendo. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Ay, santo. Y distribuyó los campamentos, el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en dos. Y dijo: bueno, si Esaú viene a un campamento, el otro aprovecha y escapa, porque ya él sabía, el gran temor que tenía era que viniera a atacarlos a todos y se extingue mi parentela. Pero mira lo bueno que es Dios. Y dijo Jacob a Dios: Padre de Abraham y Dios de mi padre Isaac. Mira que Jehová todavía no creía que era su Dios. Exactamente. Así muchas veces nosotros creemos que no es nuestro Dios. Voy a ir para que el hermano o el pastor nos ore porque a Dios sí lo escucha a él. No. Escuchemos. Dijo No, es poder entender que cuando tú dices, Jacob dijo por un segundo, y la cara de odio y de que querer ahorcar a la persona porque no permite esas cosas, es poder entender cuando Jacob en ese momento decía: el Dios de mi padre Abraham y mi padre Jacob. ¿Ah? Porque él entendía que aún no era su Dios. Él tenía que tener un encuentro con Dios. Muchos de nosotros decimos: vamos a ir para donde el pastor, para donde el líder, la líder, para que ore por nosotros, porque ese es el Dios de ella, sí la escucha. No, tú como hijo de Dios también te puedes escuchar. Pero yo no soy hijo de Dios. Dios te va a escuchar. En tu medio, tu problema y tu dificultad, Dios te va a escuchar. Mira cómo Jacob clamó allí. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Ajá. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que ha usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Mira, ¿qué estaba haciendo Mira, Jacob escuchen ahí lo que está haciendo Jacob en esta oración. Jacob angustiado, con sentimiento de que ya va a morir porque su hermano vendrá con ira hacia él. Jacob no viene a decirle, a quejarse, Señor, a juicio sobre mi hermano que me quiere atacar, oh Señor. Él no viene con queja. Él simplemente llega en esta oración a recordarle las promesas que Dios había hecho a él. Él viene a recordarle a Dios: Señor, acuérdate que tú me dijiste. Señor, acuérdate que no fui yo el que lo dijo, sino que fuiste tú. Tú dijiste que me bendeciría. Tú dijiste que me ibas a multiplicar como la arena del mar. Pues Señor, toma tú el control. Toma tú el control. ¿A quién fue Jacob, pastora? Jacob, en medio de su angustia, él quiso solventar
al principio de una manera u otra con su propia fuerza, pero dándose cuenta que había un Dios Buscó más grande. estrategias, buscó separar estrategias. a la mujer y la familia, a los seguidores de él, Así es. a los Él criados de él, los empezó a poner en grupo buscó una estrategia para librarse para del huir, enemigo. porque él sentía que iba a morir. Exactamente, Pero pero él le recordó. resulta que él se acuerda del Dios de sus padres, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, y él dice, Señor, y recuerda también las promesas que el Señor hizo, la bendición que el Señor le dio. Padre, ¿a quién va a ir él? Él fue directamente a la fuente. Él fue directamente a aquel que les hizo la promesa. Él fue directamente a aquel que lo llamó. Él fue directamente a aquel que le dijo, yo te voy a bendecir. A aquel que le dijo, tú serás mi hijo. A aquel que le dijo, tú tienes un plan, o yo tengo un plan grande contigo. A él fue, porque a veces nos pasa esto. A veces el Señor nos da una promesa, nos dice, voy a hacer contigo esto, tú vas a hacer esto en mi ministerio, en la extensión del reino, y resulta que pasan circunstancias que ve comprometido esa promesa de Dios. Entonces, en lugar de ir y decir, Señor, acuérdate que tú me dijiste esto, Señor, acuérdate, Padre amado, que tú me dijiste que ibas a hacer conmigo esto. No, a veces lo primero que hacemos como ser humano es ir a llorar y a quejarnos, Padre, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Pero si tú dijiste, no, confiadamente, confía en el Señor. Y tú a veces... Él tenía temor. Él tenía temor. Sí, claro, muchas veces Él tenía nosotros mucho tenemos temor acá, pero él recordó quién era el que lo había llevado hasta donde estaba. Él recordó quién era el que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él recordó que Dios fue el que lo llevó. Y si el Señor, si tú me trajiste aquí, tú me respaldas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Ay. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, escucha, Ay, y tú has dicho le recordó al su padre Dios, de al padre de sus padres, ¿no? Sí, Y al tú Dios has de su dicho, padre. yo te haré bien. Y tú has dicho, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Él le recordó al Señor lo que él había prometido en su vida. O sea, si mi hermano viene y me mata, Padre amado, ¿qué va a pasar con lo que tú has dicho? Y ahí quedó su oración. Porque a veces nos ponemos en oración a repetir y a decir cosas, pero mira, la oración tan corta que hizo Jacob a Dios. Y después de eso se fue a dormir, ¿sí? Pero resulta que él seguía con ese temor y esa angustia. Él dio la oración, hizo la oración, pero él seguía como confrontado. Y él quería hacer estrategia. Bueno, ya yo, como diría Jacob en ese tiempo, la fe sin obra es muerta. Bueno. La fe sin obra es muerta. Yo ya oré a mi padre, él me escuchó, pero ahora yo tengo que hacer algo. Claro. Yo tengo que hacer algo para que esa fe y esa oración haga efecto. ¿Están viendo? Es una palabra poderosa para nuestra familia, para ver cómo el Señor nos habla y nos dice qué hacer con nuestra familia, porque muchas veces estamos en un lugar, en una familia donde hay discordia, donde hay contiendas, donde hay una división tremenda. Y lo que queremos hacerles llegar a ustedes es que con Dios esa división termina. Con Dios esa división se rompe. Y se lo estamos haciendo llegar bíblicamente. Si Él lo hizo aquí, Él lo va a hacer en tu hogar, Él lo va a hacer en mi hogar y lo va a hacer en el hogar de aquel que clame a Él con confianza y con amor. Entonces el Jacob quiere que el Señor lo bendiga porque él todavía se siente Jacob, un engañador, un mentiroso y un hombre que hace lo malo. Por eso cuando él acudió a Dios, él no dijo, Dios mío, soy un santo o algo. No, él dijo, el Dios soy de más mi padre. No, el Dios de mi padre, porque Él él sabía que era un porque pecador. sabía que era un pecador y él que era un fallador y todavía tenía el nombre de Jacob, del engañador y mentiroso. Pero él necesitaba quitarse ese oprobio de sí. ¿Y cómo hizo Jacob para quitarse ese oprobio, ese pecado, esa falla que él sabía que le había hecho a Dios? Escuchen como dice Génesis 32, 24. Y se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Resulta que Jacob envía a sus hijos a un lugar y él se queda solo y recuerden que Dios iba con él, había un ángel de Dios ahí con él. ¿Qué hizo Jacob?
mira, en su desesperación, seguía en Jacob, yo voy a batallar contigo porque yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero soltar esto que estoy. A veces estamos en el camino del Señor y a veces en nuestra intimidad, en nuestro corazón sabemos que falta mucho para llegar a honrar a ese gran Dios que nos salvó. Y queremos seguir batallando y luchando y no sabemos cómo. Pero mira este llegó a batallar toda la noche con el ángel de Dios. Toda la noche a batallar. Quería su bendición. Él quería soltar. Con gallardía, él estaba arrebatando su bendición. Él quería soltar lo que él era para recibir lo que Dios le iba a dar. Escuchen. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el sitio del encaje del muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y el ángel le decía, déjame que tengo que ir. Y Jacob le decía, bueno, no te dejaré hasta que me bendiga. No te voy. Y ahí estaba en esa riña. Entonces el varón de Dios en el 29, entonces le pregunta en el 27. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí Jacob recibe un nuevo nombre. Ahí Jacob recibe esa gracia de Dios. Ahí Jacob recibe, mira, arrepentimiento, porque él luchó con Dios, porque él ya tenía un arrepentimiento genuino en su corazón. Él quería ser diferente, él quería reconciliarse con su hermano, llegar a la tierra de sus padres, él quería bendecir su familia de nuevo. De una manera ya él sabía que no era el mismo, no quería ser el mismo, ya no quería ser el mismo. Él corrió toda una noche a luchar. A luchar con Dios, a batallar con Dios, a guerrear con Dios y a decirle, Señor, no quiero soltarte hasta que tú me bendigas. Esa debe ser la posición que nosotros debemos tomar en medio de las circunstancias de este mundo. Padre, yo me aferro a ti y no te voy a soltar hasta que me bendiga. Mira que Dios a él le dice, ya no te llamarás más Jacob, ya no serás mentiroso, ladrón, embustero. Ya vas a tener otro nombre. Ahora eres Israel. Y después de eso, pastora, Dios le dio la victoria con su hermano. Después de eso, el Señor lo bendice, pero empieza a crear un ambiente de amor, y reconciliación en ese hogar. Escuchen, Jacob había preparado antes el camino hacia Esaú. Él trató en sus propias estrategias de convencer a Saúl, de hallar gracia ante los ojos de Saúl. ¿Qué hizo? Envió a siervos. ¿Quién primero corrió con su sabiduría humana? Él primero agarró su sabiduría humana. Él tenía que ir corriendo primero a Dios, pero él después que mandó ofrendas y todo, tratando de convencer a su hermano para que no lo matara. Lloró. Después dijo, no, ya mi hermano viene igualito con los 400 hombres armados a matarme igualito. Ahora, no, ni con las ofrendas, ni con pedir perdón, nada. Él viene a matarme igualito. Pero después corrió a Dios. A Dios. A veces, y eso lo hemos dicho muchas veces, pastor, me río porque a nosotros nos pasa igual. A veces tenemos un gran problema y tratamos de solventarlo en nuestra propia fuerza. Tratamos de solventarlo de la manera en que nosotros creemos que está bien. ¿Y por qué primero no vamos a Dios y después todo lo demás llega? Mira lo hermoso que Dios, cuando él luchó con el ángel toda la noche, como decirlo ahorita en este tiempo, es una vigilia. Pues, así es. Porque él necesitaba una respuesta de Dios, él necesitaba que Dios lo bendijera, lo cambiara, lo transformara. No quería ser igual, porque siendo igual, su hermano lo podía matar. Así es, y escuchen, en el 33, alzando Jacob sus ojos y miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Él repartió los niños entre Lea, Raquel y sus 2 siervas. Y puso las siervas y los niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José de último. Él dijo, bueno, vamos colóquense ahí, cada mujer agarre su muchacho. Y se ponen en orden. Vamos a dejar al que amo y a la que amo de último para que le den chance de correr o algo así. Pero ¿qué pasó? Él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Él seguía clamando. Seguía orando, venía el problema encima y él se dobló de rodillas a seguir
seguir clamando. El problema estaba aquí cerquita y él seguía clamando. A veces nosotros tenemos ese problema ahí enfrente, nos aborda el problema y lo que hacemos es rendirnos. Es decir, ya el problema está aquí, Señor, ya no se hizo como te pedí. Pero él, en medio de que venía ese problema ahí junto, él siguió clamando. Pero lo maravilloso que es Dios y lo poderoso que es su amor, que mira cómo pasó. Escuchen cómo pasó. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y le besó y lloraron. Wow, hizo algo ahí. Mira el milagro poderoso que hizo el Señor con estos dos hermanos que andaban en riña. Porque él corrió, no, ya después de sus estrategias no le funcionaron. No le funcionaron. ¿Él de dónde corrió? Él corrió a los pies de Dios cuando sí ya funcionó. vio que su estrategia no estaban funcionando. Y fue ahí donde Dios dijo, viniste a mí, entonces yo voy a hacer lo que tú quieres. Yo voy a hacer un milagro en tu hogar, en tu familia. Yo voy a darte la reconciliación de con tu hermano. Wow, mira, a muchas veces hay hogares que yo me sorprendo, ¿no? Hay hogares donde hay hermanos que no se hablan en tantos años. Hay hogares donde hay padres que no le hablan a los hijos. Hay hogares donde la esposa y el esposo solo viven dentro de esa casa porque no y le echan la culpa a todo el mundo. Pero él tiene la culpa, el otro tiene la culpa. Resulta que siempre hay una de parte y parte. Siempre hay una responsabilidad. Asumamos nuestras responsabilidades. Como hizo Jacob. Como hizo Jacob. Jacob sabía que él era un mentiroso, un ladrón que había hecho lo malo, pero él quería un cambio. Él reconocía ante Dios que ya ese nombre, esa postura de usurpador, engañador, mentiroso, no le funcionaba, que él no quería seguir haciendo así. Y el Señor vio el arrepentimiento en su corazón primero. Él vio el arrepentimiento en su corazón. Él vio las ganas de ser bendecido y de ser una persona distinta. Que él agarró y tocó el corazón de su hermano. Por el arrepentimiento y por la búsqueda de Jacob, él fue y tocó el corazón del hermano para esa reconciliación. A veces decimos que cambie él porque él fue el que me hizo lo malo. A veces decimos si que Jacob cambie se fuera ella. Puesto en ese nivel de que cambie mi hermano, que él es el que me quiere matar. Ahí termina una guerra campal en ese encuentro entre dos hermanos. Pero él fue a Dios a arrepentirse porque él sabía que él necesitaba ser distinto. Y el amor de Dios, mira el milagro que hizo. Porque Él cubrió multitud de pecados. Él se humilló, Jacob se humilló. Ante Dios. El humillado será exaltado y el exaltado será humillado. Mira, es poder entender como en esta parte, pastora, mire cómo Jacob se humilló, pero fue al encuentro de Dios para que Dios tomara el control de su vida, que lo cambiara. Él ya no quería ser el mismo. Así es. Sí, no quería ser el mismo, pastora. Que así, no hagamos como hizo Adán y Eva. Adán y Eva, Dios le dio una orden. Dios te da una orden a ti y tú a veces no la quieres ejecutar. Dios te dice, mira, te entregué una familia, te entregué un esposo, te entregué una esposa, te entregué una familia, te entregué una casa hermosa, un hogar, para que tú y tu esposo la construyan. Adán y Eva le dieron una orden. Bueno, en esta casa ustedes van a hacer lo que van a mandar, ustedes van a poner nombres a los animales. Y es poder entender que cuando le dijo eso, muchas veces nosotros hacemos como Eva. Empieza Satanás a hablarnos al oído. Y empezamos a escuchar a Satanás. Pero empiezas a cuestionar a Dios. La orden de Dios. Eva empezó a cuestionar la orden de Dios. Jacob no cuestionó la orden de Dios. Jacob entendió que el Dios de sus padres lo podía librar de su suegro, su cuñado y de su hermano. Tenía un poco familiares en contra de él. Un poco enemigos y eran familiares de ñapa. Exactamente. Adán le dijo a Eva, no comamos la fruta porque Dios no dio la orden, pero a Eva empezó a dejarse seducir por la serpiente de afuera. Así es. Empezó a dejarse seducir, pastora. Muchas veces mujeres se dejan seducir por la serpiente. El diablo se te disfraza de ángel de luz, de mil y una forma para destruir tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tu ministerio. Él quiere destruir tu casa. Porque ahí donde nace la bendición de Dios, en tu casa, en tu familia, en tu hogar. Y él sabe las estrategias que puede destruir. Entonces Eva se dejó seducir por la serpiente. Y la mujer muchas veces
como es la más ingenua, por decirlo así, ahorita en este tiempo se la dan de más sabia. Yo sé, ya el tiempo ha pasado, estamos en el siglo XXI, el hombre no es el que manda. Entonces cree que se está comiendo el mundo. Viene Satanás, se disfraza, aleluya, la enrolla y destruye su hogar, su familia, su matrimonio, su entorno, todo lo que está alrededor de ella. Y ella comió de la manzana, pastora. Así es. Pecó. ¿Y qué pasó cuando comió de la manzana, pastora? Fue y le llevó al esposo. Le llevó al esposo y el esposo comió. Muchas veces nosotros le seguimos el juego a nuestras esposas o las esposas le siguen los juegos al esposo. Y cuando los dos fallan, pecan en su hogar, No tienen a quién echarle la culpa. no tienen a quién echar la culpa. No tienen. Es el pecado. Adán y Eva hicieron el pecado. Exactamente. Pero ¿qué hicieron cuando hicieron el pecado? Mira que cuando Dios los fue a buscar, mira que Jacob fue y buscó a Dios. Pero en este caso, Dios buscó a Adán y Eva y ellos habían pecado. Muchas veces tú dices, pues yo no voy para la iglesia, que el pastor ore por mí o mi líder ore por mí porque yo soy pecador. Mira, ¿quién fue a ellos? Dios directamente fue a ellos que estaban pecando, estaban en pecado. Hicieron lo malo y el Señor fue a su encuentro. A su encuentro. Y Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido. Así es. Mira cómo dice en Génesis. Pastora, ¿cómo dice Génesis? Génesis 3:8. Bien, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles ¿Qué del hicieron huerto. Adán y Eva? Se escondieron. de la presencia ¿Qué hizo de Jacob, Dios. pastora? Jacob en medio de esa angustia corrió a la presencia de Porque él Dios. sabía que podía morir, ya su vida estaba hecho un desastre. Cuando tu matrimonio está hecho un desastre, no tienes trabajo, tienes muchos problemas, tus hijos están apartados de Dios, tus hijos están en problemas de mentira, de droga, hecho un desastre, tu familia está distorsionada, destruida y no sabes cómo hacer. Y muchas veces buscas tus propias estrategias o huyes de la presencia de Dios porque tú eres muy pecador. Ya yo no voy a huir para la iglesia, yo no me voy a congregar porque ay, soy muy pecador. Y empezamos a darle la espalda a Dios. Empezamos a escondernos de Dios y Dios los buscó por ese amor infinito que tenía con ellos. Mira el encuentro de amor que tuvo Jacob con su hermano, lo abrazó, lo reconcilió, porque Jacob decidió hasta buscar la presencia de Dios, luchar toda una noche, porque él necesitaba ser reconciliado con su hermano. Él necesitaba decirle al mundo que él no era el mismo. Él quería ser el mismo y no quería ser el mismo y buscó a Dios. Así es. Adán y Eva se escondieron de la presencia. ¿Cómo vas a ser tú? ¿Como Jacob o como Adán y Eva? Ahí tienes tú la decisión. Tú tienes la decisión, pero mira lo impresionante de ese caso. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Adán y Eva se escondieron de la presencia. Pero entonces, oye, porque eran pecadores. Mira como dice Mateo 3:8. Mateo 3:8. Mira como Dios te ama tanto, que mira cómo te lo afirma. Ya vamos a terminar. Esto está un poquito, porque está interesante. Si tú le prestas atención, te va a bendecir esta palabra. Mateo 3:8, ¿qué dice? Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Súbele. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismo, a Abraham tenemos como padre, Mira. porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún en estas piedras. Mira, haced, ¿cómo dice, pastora? Léanos, haced pues, ya va, déjame por un segundo leértelo y ministrarlo. Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Primero, haced pues fruto digno de arrepentimiento, porque Adán y Eva no se arrepintieron, solo huyeron de la presencia de Dios, no se arrepintieron. En ese momento sintieron fue temor. Tú y yo cuando pecamos sentimos temor y nuestra humanidad quiere hacernos esconder de Dios. No voy más para la iglesia, no me congrego, o le fallé a mi esposa, no quiero llegar a la casa, o la esposa hace lo malo en la calle y también no quiere llegar a la casa, porque nos queremos esconder de nuestros pecados y nuestros errores. Pero cuando hacemos a frutos de arrepentimiento, mira que ellos no hicieron a frutos de arrepentimiento, pero en esta palabra dice Abraham tenemos el Dios de Padre. O sea, estaba contando con Abraham. Muchas veces nosotros contamos que un pastor o un sacerdote ore por nuestros pecados. Ay, oraron por nuestros pecados y ya yo estoy libre. No, tú mismo tienes que ir corriendo a la presencia de Dios para que Dios te abrace con su amor y Él resuelva todo el embrollo que tú y yo hicimos. Porque el pecado que tú sembraste en la vida de muchos corazones, o el hogar que tú dañaste, el hogar que nosotros podemos destruir, o a la familia, a los hijos que podemos destruir,
Dios tiene que limpiar ese zaperoco que nosotros hicimos, porque nosotros siendo malos sabemos dar dádivas buenas a nuestros hijos, que más nuestro Padre podrá darnos lo que nosotros, Así es. si se lo pedimos. Si se lo pedimos. Nosotros siendo malos le pedimos a Dios algo y Él nos lo da porque es un buen Padre. Así es. Y ellos se escondieron. Ellos Ellos decidieron esconderse. Dios no te pide que te escondas, Dios te pide que te arrepientas y corras a sus pies. Y no le dé la espalda a Dios, dale la espalda al pecado. Porque el pecado te está apartando de ese amor perfecto. Porque ese encuentro que tuvo Jacob allí con Dios toda una noche hizo que ese amor uniera a dos hermanos que por años estaban molestos y quería uno matar al otro. así. Pero ese arrepentimiento digno y ese fruto digno de arrepentimiento lo vas a hacer en una intimidad con Dios. Porque la palabra de Dios dice, como pasó con Jacob, Jacob se fue solo a orar y a hablar con Dios y a luchar con Dios toda una noche. Y la palabra de Dios, cuando Jesús nos enseña a orar, dijo: entra a tu cuarto en lo secreto, órale a tu Padre, cierra la puerta, órale a tu Padre en lo secreto y Él te recompensará en lo público. Ese error que tú y yo podemos cometer, fallar, vamos a ir a confesárselo a un pastor o un líder, no, confiésalo primero a Dios. Y cuando salga de esa habitación, yo te aseguro y sé que Dios va a hacer respuesta en eso. Porque Él va a ver tu arrepentimiento genuino. Si tú lo haces de hipocresía ya es otra cosa. Pero si tú haces un arrepentimiento genuino en esa habitación, que ya no lo quieres hacer más, y le dices a Dios que te ayude, que te bendiga, que tú quieres ser diferente, ya no quieres ser como decía Jacob, ya no quiero ser ese engañador, ya no quiero ser ese mentiroso, porque él sabía que podía morir en los brazos de su hermano, en las manos de su hermano, si no cambiaba. Así es. Así es, hermanos. No le echemos la culpa a los demás. Mira que Adán y Eva, cuando pecaron, le echaron: no, fue la mujer que tú me diste. Entonces la mujer falla y el hombre le sigue la corriente a la mujer, o la mujer falla y le sigue la corriente al hombre. Entonces empiezan: no, es culpa tuya, no, es culpa tuya. Y empiezan destrucción y no hay un mediador entre ellos dos, porque sacan a Dios para echarse las culpas. Porque cuando Dios llama a Adán y a Eva, cuando Dios llama a Adán y Eva, que ellos se escondieron, Él le echó la culpa. Adán le echó la culpa a su mujer. Sí, la mujer le dio la manzana para que probara el pecado. Pero Eva le dijo: no, pero Adán le echó la culpa a Eva y Eva le echó la culpa a la serpiente. La serpiente ya no tenía quien echarle la culpa. Nosotros queremos buscar culpables, pero no queremos buscar un cambio genuino y arrepentimiento. Cuando el cambio, cuando viene de Dios en nuestra vida, transforma todo, nos da una victoria hermosa. Y nosotros no queremos que Dios tome el control porque no sabemos cómo hacerlo, porque creemos que nuestro pecado no es genuino. Nuestro pecado Dios no nos puede ver con amor y con agrado porque pecamos. Mira que cuando Adán y Eva pecaron, todavía Dios, ellos se hicieron ropas y se taparon poquitico porque vieron su desnudez. Adán y Eva vieron su desnudez, pastora. Y Dios fue tan hermoso que los vistió con otras ropas. Así Dios te va a querer vestir a ti con otra ropa para transformarte, que tú tapes con la gracia de Dios, vistas con nuevas ropas tu casa con la gracia y el amor perfecto de Dios. Mira cómo se llama este mensaje: Dios quiere tener un encuentro de amor contigo a pesar de tu pecado y tus problemas. Porque tú tienes que meter a Dios. Dios le dio una nueva oportunidad a Adán y Eva con unas ropas nuevas. A pesar de que pecaron y se escondieron, no te escondas de la presencia, porque esa presencia es la que te va a salvar en los días malos. Mira cómo dice Juan 4:7 para terminar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y Dios, como dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú quieres que haya amor en tu hogar, en tu casa, con tu hermano, con tu familia, con tu papá, con tu primo, con tu suegro, con tu cuñado, con el que tú quieras, tú tienes que meter el amor perfecto de Dios en medio de tu casa. Si tú no lo metes, créeme que vas a ir de peor en peor. Pero el amor de Dios
cubrirá todo eso, cubrirá tanto el amor que va a acomodar tantas cosas que tú vas a creer que es obra, arte de magia. Porque yo también cometí tantos errores en mi vida y sin merecerlo estoy viendo la gloria de Dios en mi familia, en mi hogar, en mi ministerio, y he visto tantas cosas, tantos milagros, que tantas personas me dicen: pastor, está pasando esto en mi vida, he cambiado, mire cómo Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, testimonios impresionantes, que yo digo: Señor, yo no merezco escuchar esto, pero es porque yo era un desastre en mi vida. No, pero cuando tú decides ser distinto y deja que Dios tome el control de tu vida, sé que vas a cambiar. Pastor, pero he pecado mucho. Mira como dice la palabra en 1 de Pedro 4:8. Pastor, he pecado mucho, Dios no me escucha a mí, Dios lo escucha a usted. A mí, ore por mí, porque Dios lo escucha a usted y a mí no me escucha. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Pastor, he pecado, ahí tiene la respuesta. El amor cubrirá multitud de pecados. Si en tu casa, en tu matrimonio hay discordia, hay casi que tu matrimonio se está destruyendo, tu hogar se está destruyendo, el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Dios es amor, y Dios, en medio de ese arrepentimiento genuino, Él viene a ti, te quita esa vestidura del pecado y la echa afuera y te viste de ese amor perfecto que es Él. Jesús. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos quita la vestidura del pecado que traemos y nos viste de ese perfecto amor. Él sigue haciendo lo que hizo con Adán y Eva cuando pecaron. Él viene y le quita esa vestidura de pecado que ellos habían creado para darle una nueva vestidura. Y si Él lo hizo con Adán y Eva, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Sin merecerlo. Jacob clamó a él y se salvó, porque él quería ser distinto. Ella no quería ser el engañador, el mentiroso, el ladrón, el extorsionista. Ella no quería ser un mal padre, ella no quería ser un mal hijo, ella no quería ser un mal hermano, ella no quería ser el malo de la película. Y él corrió, fue a Dios, luchó toda una noche para que Dios le hiciera una nueva vida, lo revistiera de su amor y lo hiciera diferente. Que cuando llegó su hermano a matarlo, lo que hizo fue su hermano abrazarlo y besarlo. Ay, Jesús. Eso fue un encuentro hermoso de amor, una reconciliación que él no se esperaba. Él esperaba era que el hermano lo matara, pero él corrió después de tantas estrategias que no pudo. Muchas estrategias vamos a buscar tú y yo con nuestra propia fuerza. Corramos primero a los pies de Dios, que Él va a acomodar muchas cosas que nosotros hemos dañado, porque Él te ama como un buen padre a su hijo ama. Él te ama, Él te bendice, Él te transforma, Él quiere transformar tu hogar, tu familia, que en estos tiempos peligrosos de guerra, de enfermedad, de peste, de destrucción, Satanás quiere meterse en los hogares, en la familia, para que salgan hombres y mujeres desde niños que son una crianza y sean destrucción el día de mañana. Tú decides. Tienes la decisión. Si tener un encuentro con Dios o con tus propias decisiones o con tus propias fuerzas. Esta palabra es: Dios quiere tener. ¿Cómo se llama, pastora? Dios quiere tener un encuentro contigo. Sube. Dios quiere tener un encuentro de amor contigo a pesar de tu pecado y de tus problemas. Solo tú tienes la decisión. Tú decides si vas como Adán y Eva, que buscaron excusas y se escondieron de la presencia de Dios, o si vas como Jacob, que a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar de cómo él era, él corrió a la presencia de Dios y Dios lo vistió de ese perfecto amor. Mira, pastora, por un segundo, para terminar, yo quisiera que pongamos atención un segundo, porque mira que muchas veces el amor de Dios te está esperando allí. Él no se va, Él está a tu lado, aunque tú pecaste. Él es un caballero, no te obliga a nada. Esa es tu decisión, no la de Él. Tú te apartas de Dios, tú sigues siendo un desastre, pero tú con Dios sigues siendo diferente, porque un balón de básquet en las manos de Jordan vale mucho dinero. En un balón en las manos tuyas no vale nada, pero tú en las manos de Dios vales mucho. Pero entonces no queremos, porque somos pecadores, somos nada, no valemos nada. No, sí valemos en la mano de Dios. Empezamos a buscar estrategias para acomodar nuestro hogar, nuestra familia, y no lo logramos. Empezamos a luchar con nuestra propia fuerza. Yo quiero que escuchen esta canción por un segundo y presten atención del amor perfecto de Dios, cómo Él te quiere amar y bendecir, y tus propias fuerzas no van a solucionar nada. Vamos a escucharla por un segundo. Cómo me bendigo esta canción. Ya no quiero luchar
Ya no quiero pelear. A un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Oh Señor, Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Es así. Ríndete ante Él, ríndete ante su presencia. El Señor te está preguntando dónde está Rosa, dónde está María, dónde está Sandra, porque Él quiere encontrarte en ese lugar donde tú te reunías a buscar su presencia. No lo evites más, búscalo. Me di cuenta que viendo, sigamos la lucha contra la verdad. oh gracias, Hasta aquí me alcanzó. oh gracias, papito lindo, gracias. Dios sin nada Dios tiene razón. he borrado las años que me separaba de tu bendición. Borra la rabia que te separa de la bendición de Dios. Que te separa de esa bendición. Ve a la cruz, ve a rendirte a su presencia. Él quiere un encuentro de amor contigo. Él quiere recibirte. Él quiere amarte. Él quiere bendecirte. Busca su presencia. Búscala con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Con Dios nunca vas a perder. Con Él nunca vas a perder. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él te quiere bendecir tu hogar. Él quiere hacer un milagro impresionante que tú mismo te vas a sorprender cómo Dios lo va a hacer. Yo quiero orar por ustedes, los que están en las redes sociales escuchando este mensaje, para que quede una semilla genuina en su corazón. Yo quiero que presten atención un segundo y repitan primero una oración conmigo, a donde quiera que estén, en el país que estén, en la ciudad que estén, en la casa que estén, cómo estén, relajados, tomándose su cafecito. Yo quiero que repitan una oración pequeña conmigo. Yo quiero que repitan esa oración después de mí. Así es. Amado Dios, Amado Dios, te pido perdón te pido perdón por todos mis por pecados todos mis pecados y mi manera de mi ser manera de ser y mi terquera. Mi rebeldía. Señor. Ahora acepto Ahora acepto a tu Hijo Jesús. a tu Hijo Jesús. Reconozco Reconozco que sin Él que sin Él nada puedo hacer. nada puedo hacer. Te pido perdón Te pido perdón por mi rebeldía, por mi rebeldía, por mi terquera. por mi terquera. Que escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la en el libro vida de la vida. y bórralo Bórralo del libro de la del muerte. libro de la muerte. A cambio de eso, A cambio de eso, te entrego mi te familia, entrego mi familia, mis hijos, hijos, mis padres, mis hermanos, mis mis abuelos, mis abuelos, mi país. mi país. Espíritu Santo, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. a toda verdad. Amén. 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 Una pequeña oración que le cambie la vida a cualquier ser humano. Ahora que tú hiciste esa oración, yo quiero orar por ti ahora. Yo quiero que tú me permitas orar con la pastora por ti. Amado Dios, ahora que estas personas hicieron esa pequeña oración, yo quiero que tú, lo que la sangre de Cristo te pido, te ruego, que lo que la sangre de Cristo limpia, el Espíritu Santo lo llene. Mira a esas personas que sus hogares están destruidos, sus hogares, sus familias, sus hijos están distorsionados, están destruyendo sus vidas, sus matrimonios están a punto del borde de la separación, Señor. Que tú seas haciendo un milagro en sus vidas, porque ellos decidieron arrepentirse hoy
genuinamente hoy empezaron a hacer un cambio en su vida. Decidieron, Señor, escuchar tu palabra. Decidieron buscarte y creerte a ti, precioso Dios. Empieza a hacer un milagro en su hogar, en su familia, a pesar de la escasez, del hambre, de la desnudez, del pecado y de la rebeldía, Señor. Empieza a hacer un milagro en sus vidas, en sus corazones. Yo declaro tu reino, tu amor y tu gracia sobre cada uno de ellos. Y empezamos a ver milagros sobre sus vidas, milagros sobre sus hogares, milagros financieros. Empiezas a bendecirlos en sus hogares, restaurar sus hogares, porque ellos van a decidir hoy arrepentirse genuinamente y buscar tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios le bendiga. Nuevamente con un rico café de la mañana. Bendiciones. Nos vemos el martes, queridos hermanos. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón.